Estamos con nuestro invitado, el licenciado Miguel Ángel Chávez Vázquez, abogado y asesor en materia de seguridad pública. Él ha tenido una actividad intensa en corporaciones de policía, no solamente de carácter municipal, sino estatal y federal, pero además también ha sido asesor en el sistema penitenciario y actualmente se desempeña como asesor en este tipo de actividades para empresarios y asociaciones civiles. Y bueno, licenciado, estamos hablando antes que nada de esta otra cara de la moneda, cuando la ciudadanía le pierde el respeto a la autoridad. Un hecho sin duda vergonzoso, el que le sucedió a uno de los secretarios de Seguridad Pública en Oaxaca, a manos de grupos de profesores, grupos de maestros que han perdido también el respeto, hay que decirlo, por todo y por todos. ¿Qué sucede cuando llegamos a este nivel, cuando ya no tenemos respeto por ninguna autoridad? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que el desorden social ha crecido y esto va a producir que el índice delictivo crezca y que las autoridades deben tomar acciones serias, conforme a derecho, y que deben dar los resultados que la sociedad exige. Pero también la sociedad debe respaldar a las autoridades, porque cuando ejercen el derecho, hay organizaciones de derechos humanos no gubernamentales que se manifiestan en una detención. Lo hemos visto en el DF, que cuando han detenido a jóvenes delinquiendo en manifestaciones públicas, han dañado comercios, agredido a personas, a los mismos elementos policíacos. Y por medio de presiones sociales, por medio de manifestaciones, impugnaciones, pues ya no pueden ejercer ese derecho porque la autoridad se ve presionada por la misma sociedad. Lo podemos ver en ejemplo claro que sucedió hace unos meses con los jóvenes normalistas, que querían ejercer un derecho, según ellos, en beneficio, al cual, de acuerdo a su ingreso, habían perdido, pero por medio de presiones sociales, querían presionar a la autoridad para que tuvieran ese ejercicio de su derecho. Pero en ese ejercicio de su derecho, ¿a cuántos no dañaron? ¿A cuántos terceros no dañaron? Podíamos ver imágenes en centros comerciales, familias, niños, señoras, señores privados de su libertad en un centro comercial. Lamentable esta situación. Dicen que, de acuerdo con un estudio del INEGI, este tema de la inseguridad le cuesta a Oaxaca entre el 1.5 y el 1.8% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad de dinero sumamente importante. Yo le quiero preguntar, licenciado, ¿la pobreza llega a ser sinónimo de delincuencia? Lo es uno de los factores que dentro de las estrategias de seguridad nacional el señor presidente lo establece, que uno de los factores es la falta de inseguridad y la falta de oportunidades. Podemos citar un ejemplo, lo que pasa en Tijuana, en las maquiladoras, en la historia de los niños sicarios, en la historia de personas que han caído en manos de la delincuencia organizada, en manos de personas que los utilizan, por falta de esas oportunidades. Yo quiero dar ese reconocimiento a las madres solteras que luchan día a día por poder llevar esa bendición a sus casas, a sus hijos, pero por un salario mínimo están trabajando todo el día. Esos menores crecen solos, desertan de las escuelas, no tienen otras oportunidades, existe marginación social. ¿Y qué pasa con ellos? Las personas que ya han sido contaminadas en sus aspectos de cosmovisión, de entendimiento, de principios, son los que los reclutan, ven la oportunidad de darles el apoyo económico y ellos empiezan a ver algunas actitudes que no tenían, algunas oportunidades que no contaban y por eso empiezan a delinquir este tipo de jóvenes, de niños, de menores de edad, por esa falta de oportunidades. La pobreza también la genera la propia autoridad. Hay estadísticas de personas en Oaxaca que nos comentan, por ejemplo, que los sitios donde más inseguridad sienten es, por ejemplo, los bancos, ocupa el primer lugar, las carreteras en segundo plano, el transporte público, el asunto que hablábamos hace algunos instantes, es otro de los sitios en donde sienten mayor inseguridad, los mercados y, lógicamente, la calle.
el sitio donde los oaxaqueños se sienten más seguros es lógicamente el seno familiar, la propia casa. Dentro de su experiencia, licenciado Miguel Ángel, usted ha llevado precisamente este tipo de temas de prevención al delito ante autoridades municipales, asociaciones civiles. ¿Cómo se está trabajando en ese tema? Mire, estamos trabajando de manera personal, apoyando a la sociedad. Yo agradezco a muchas asociaciones civiles que me han apoyado, como La Verde Antequera, el señor Miguel Ángel Cruz, que nos ha estado apoyando para poder estar en contacto con autoridades. Hemos dado pláticas, cursos de capacitación, reflexión a las autoridades en materia de seguridad, prevención del delito. Hemos llevado también proyectos de participación ciudadana, algunos convives, algunos vecinos que se quejan del índice delictivo de robos a casa habitación, de asaltos, de violencia de género. Eso es lo que hemos estado trabajando de manera personal como ciudadano. Yo creo que nosotros no necesitamos ser servidores públicos para poder aportar nuestro granito de arena. Por eso decía que la ciudadanía tiene un porcentaje de participación en esta problemática. Participamos y construimos o destruimos lo que ya está establecido por orden social y legal. Pero ¿qué pasa cuando las autoridades se empeñan en aportar cifras que no corresponden a la realidad? En el 2013 el municipio de Oaxaca de Juárez tuvo un momento de violencia muy intenso, tanto que una institución como el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal llevó a hacer una declaración y considerar precisamente a Oaxaca de Juárez como uno de los municipios más inseguros, uno de los 20 municipios más inseguros en el país. Inmediatamente las autoridades se aprestaron a aclarar esta situación y decir que no era cierto, que no está ubicada en este plano. La percepción de la gente ante el tema de la seguridad pública es totalmente distinto. La gente se siente insegura, estudios, encuestas ubican, por ejemplo, al Ejército Mexicano y a la Marina como las instituciones más confiables en este momento. De ahí, por ejemplo, viene la Policía Federal, los jueces en otro plano, la Policía Estatal, la Policía Municipal y los agentes de tránsito son los que quedan por debajo como las corporaciones, las instituciones menos confiables. Realmente, a principios de año, efectivamente, una asociación demarca el índice delictivo en Oaxaca de Juárez. Yo lo que pude notar y pude ver públicamente como una campaña de defensa, que Oaxaca no era un lugar inseguro, pero a la ciudadanía en la percepción que tiene y lo que ha vivido no podemos engañarla. No podemos engañar a los ciudadanos que han sido secuestrados, que le han robado y le han quitado algún bien, que han agredido a sus familiares, que han vivido extorsión. Yo creo que no podemos negarle a ellos lo que está sucediendo. Sin embargo, del mes de febrero que se da esa cifra, que se da ese reporte y ya hace una semana otro medio lo vuelve a publicar, tenemos esa estadística delictiva. Por ejemplo, de enero a mayo del 2013, el total de robos fueron 4.585 denuncias. De enero a mayo del 2014, el total de robos fueron 4.797 robos. No hay algo que diga se redujo de acuerdo a las estrategias que está llevando la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación de Seguridad Pública Municipal, para reducir este índice delictivo. Por ejemplo, robos a casa habitación fueron 716 en el año pasado y en el actual robo a casa habitación fueron 771. Y así podemos ver cifras donde el incremento de la incidencia delictiva ha subido. Sin embargo, el Cabildo Municipal manifiesta que Oaxaca es un lugar seguro y ahí se quedó. Pero no vimos diseño en políticas públicas y una operatividad efectiva en materia de seguridad. Se ha hablado mucho sobre el asunto de un mando único dentro de la policía oaxaqueña, un modelo que ya se ha adoptado en algunas otras entidades del país. Parece ser que aquí ha costado mucho trabajo. ¿Esta sería una opción para poder
recuperar esa confianza ciudadana para poder restablecer la seguridad pública y poderle dar trabajos garantizados a la policía que en este momento pues tiene Oaxaca. Hay un asunto que a mí me llama mucho la atención. Instituciones han solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública que informen en este momento cuántos policías tiene esta institución, cuántos policías están asignados al área operativa, cuántos policías al área administrativa, y que se dé un informe real y detallado de cuántos elementos conforman la corporación. Hay respuesta en torno a esta solicitud. Han marcado como un plazo 10 años para poder hacer llegar la información a las instancias que la han solicitado, porque consideran que esto va a vulnerar precisamente la integridad física de quienes conforman la Secretaría de Seguridad Pública. Parece ser que esto es un hecho totalmente incomprensible. La ciudadanía tiene la obligación y el derecho de poder exigir a las autoridades toda la información cuando de su seguridad se trata. Claro, debe darse una respuesta efectiva. Hay una ley de acceso a la información pública que lo acredita y que lo dictamina que así debe ser. En mi experiencia podemos ver que muchas veces hay policías comisionados para otras actividades, para actividades de familiares que, por ejemplo, sé que autoridades deben ser escoltadas, que deben manejar escoltas, pero vemos familiares trayendo escoltas del servicio público, realizando otro tipo de actividades. ¿Cuántas personas están destinadas al área administrativa? ¿Cuántos elementos al área operativa? Y si realmente están cumpliendo lo que el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública dictamina. Yo hasta el momento lo que he visto en la Policía Estatal, he visto un trabajo de depuración en algunos aspectos anticonstitucionales. La pena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el polígrafo no era determinante para poder hacer este tipo de estudios, que lo declaraba inconstitucional y que iba a haber la reinstalación de ciertos elementos por ese tema, pero sí existe este tipo de acciones que se deben cumplir. Vamos a hacer una pequeña pausa, licenciado. Regresamos de inmediato para concluir ese tema tan extenso. Muchas cosas se nos van a quedar en el aire por la falta de tiempo. Regresamos de inmediato.